Damos comienzo al webinar. Buenas tardes. Yo soy José Antonio Guijarro, soy mentor de Código Escuela 4.0 en Extremadura y coautor del REA Plan de Fuga. En este webinar lo que vamos a hacer es presentar la actividad 4 de este REA que tiene por objetivo desarrollar una alarma con Microbit y MakeCode. En las actividades anteriores, pues los alumnos han creado ya una solución para salir del colegio, han creado un plan de evacuación, eso lo hicieron en una actividad desconectada y luego pues lo que hicieron fue programar un sprite en Scratch que se movía por un tapete, una cuadrícula que habíamos puesto y se movía hacia un punto de encuentro seguro. Posteriormente, lo que hicimos fue programar en la tercera actividad un videojuego. Básicamente lo que hacíamos ahí era mejorar el videojuego porque ya en el REA viene preparado y pretendíamos que el alumnado lo que hiciera fuera mejorar esa programación del videojuego. Hasta ahí hemos llegado. Entendemos que lo que han hecho los alumnos hasta ahora es pensar, es actuar, es anticiparse y dar soluciones a un problema real que puede surgir en cualquier momento en el colegio. Y ahí lo que los hacemos son partícipes de esa solución que ellos proponen y los invitamos a pensar de forma reflexiva, a que se conviertan en personas capaces de actuar con lógica, con calma ante situaciones de emergencia. Por supuesto, no dejamos de pensar en el trabajo en equipo, en el trabajo colaborativo, en que hablen entre ellos, discutan distintas soluciones y nosotros pues estemos ahí mediando. Pero la idea fundamental del REA es que ellos sean protagonistas de ese aprendizaje y utilizamos en las actividades de Scratch y en este caso de Microbit, estamos utilizando la tecnología y la programación pues para asentar esos conocimientos, para lograr que el alumno se sienta aún más protagonista, esté más motivado y que de alguna manera pues fije esos conocimientos en su memoria para siempre. De acuerdo. Dicho esto, empezamos con el desarrollo de la actividad 3. En este caso vamos a utilizar un elemento que es una placa Microbit y un entorno de programación que es MakeCode. Entonces estamos combinando la parte software con la parte hardware. Y en esto lo que haremos será crear una alarma digital para que cuando esa Microbit detecte un golpe de calor por encima de 40 grados, que es lo que hemos programado en el REA, pues salte una alarma sonora a la vez que un mensaje en los propios diodos LED de la Microbit. Antes de comenzar a explicar la actividad, voy a hacer un repaso con vosotras sobre el calendario. Estamos muy justitos de tiempo. Lo tenemos que implementar, esta actividad la tenemos que implementar en esta semana y enviar las evidencias como muy tarde el lunes de la próxima semana. Voy a compartir ahora la pantalla para que veamos ese calendario, ese cronograma y a partir de ahí comenzamos con la explicación de la actividad. He entrado por Código Escuela, creo que ya aquí podéis, es decir, que habéis entrado otras veces, Código Escuela Educares, y dentro de la mentorización extraordinaria aparece este calendario donde nos situamos ya en el día 26 de mayo y estamos presentando la actividad 3. Entonces, situándonos ya en el día 26, tenemos para implementar la actividad esta semana, estos días, del martes al viernes, y para entregar la evidencia a través del correo que recibisteis, pues tenemos hasta el siguiente lunes. Es decir, que aquí ya nos vamos a junio
y tendríamos hasta el día 2 de junio como fecha límite para entregar las evidencias de la actividad 3. En este mismo lunes haremos el último webinar correspondiente a la actividad 5 y también el lunes día 9 pues es cuando tendríais el último día para entregar la evidencia de la actividad 5. Y ahí damos por finalizada el REA. Si vamos a la web, como siempre, os guío desde aquí, desde REA, en el segundo ciclo, vamos a plan de fuga, que lo tenemos aquí, en esa ruta. Bueno, dentro de ahí tenemos también la convocatoria, es decir, el cronograma de la convocatoria extraordinaria, que viene a decir más o menos lo mismo que acabo de decir en el calendario. Esta actividad 3 la estamos presentando, perdón, esta actividad 4 la estamos presentando hoy y se implementará en esta fecha, desde mañana hasta el día 2 de junio. Bien, accedemos al REA, ya lo conocéis, vamos directamente a la actividad 4, códigos que salvan vidas, y nos vamos al antes de, que es lo que tendríais que tener previsto antes de llevar la actividad al aula. Entonces, bueno, aquí hacemos un poco de por qué hacemos esta actividad. Le damos importancia a las alarmas y de aquí que propongamos el visionado del vídeo ESALER. Una vez que el alumnado visualiza este vídeo de ESALER, pues convendría hacerle entender que cuando la población entera recibe una alerta de este sistema, de ESALER, pues ya no habría que llamar al 112, porque lo que hacemos ahí es una redundancia, ¿no? Es decir, si ya nos están avisando y es una alerta a nivel general, pues ya no necesitamos llamar al 112. El 112 está para emergencias puntuales, emergencias concretas que le suceden a una persona o a muchas, pero no una alerta general, ¿no? Como puede ser lo último que hemos vivido ha sido el apagón. Bueno, pues si ahí recibimos por ese apagón, hubiéramos recibido todos un alert, pues no necesitaríamos llamar al 112 para alertar, ¿no? Bien, eso habría que hacérselo, por lo menos, un comentario para que ellos lo entiendan, la diferencia entre ese mensaje genérico a toda la población y una circunstancia concreta de emergencia que sí que provocaría o sería oportuno una llamada al 112. Aquí tenemos también objetivos concretos de la actividad, que es introducir conceptos básicos muy sencillos de programación. Vais a ver que la programación aquí es relativamente sencilla, está pensada efectivamente para alumnado de un nivel de cuarto. Y bueno, aquí le hacemos entender esta relación entre el hardware y el software, cómo se combinan, cómo una placa microbit que es software, que es tangible, que la tenemos en la mano, previamente la tenemos que programar con una plataforma web, que es el MakeCode. Hacemos entender cómo funciona ese trasvase de información mediante descarga de la web a la propia placa base, a la propia placa microbit. Y bueno, un poquito de conciencia entre la diferencia entre ese hardware y el software. Por supuesto, como decía al principio, estamos dando solución a un problema real, a una alarma que puede ser un golpe de calor aquí en el colegio, por ejemplo, una situación de alerta y decimos, vale, pues vamos a programar para que cuando la placa detecte una temperatura superior a los grados que estimemos, lance una alarma mediante una señal sonora y también una señal visual en la propia pantalla. ¿Qué vamos a necesitar aquí? Pues vamos a necesitar las placas microbit, luego las muestro y vemos qué partes tiene esa placa microbit. Vamos a
a necesitar también el cable USB que une el puerto USB del ordenador con la propia placa, y luego ordenadores en cuanto que tengamos un ordenador con conexión a Internet y un explorador web, pues ya podemos acceder a la plataforma MakeCode y desde ahí programar. Y luego, bueno, pues los vídeos del EJALER y también qué hacer ante un golpe de calor que lo tenemos en el REA. Antes de llevar la actividad al aula, pues aconsejamos también que el profesorado se prepare un poquito, que vea cómo funciona ese software, esa plataforma web, cómo descarga a la placa Microbit y qué problema podemos tener si descargamos. Ese tipo de cosillas antes de que los alumnos, de llevar la actividad al aula, que no vayamos en el aula siguiendo un tutorial delante de los alumnos, que de alguna manera nos vean un poquito sueltos, que controlemos la situación, las posibles situaciones, porque si hacemos grupitos es probable que más de uno levante la mano y tenga algún problemilla, pues que nos adelantemos, que esos problemillas nos hayan surgido a nosotros primero en casa y cuando estemos en el aula con el alumnado, pues sepamos resolverlos más o menos de forma ágil. Volvemos a repetir aquí el tema de los ordenadores con el entorno de programación, con un explorador. Aquí el tema es tener ordenadores con conexión a Internet y un navegador web. Las tablets, pues podríamos hacer uso de las tablets, pero para ello, para usar las tablets necesitamos un conector que, bueno, lo tenéis en los coles, es este conector. Eh, Llevamos uno de ellos, uno como este, cuando se llevaron las webcam a los coles. Con las webcam viene un adaptador que por un lado viene el USB-C, ¿vale? Y por otro lado el USB-B, que es el hembra. De manera que aquí podríamos enganchar el cable de la Microbit, lo hago aquí para que lo veáis, y quedaría así. Si no nos queda otra que usar tablet, pero nosotros no las recomendamos. Recomendamos usar portátiles, ¿de acuerdo? Esto es un conector OTG, que bueno, si no disponéis de ellos en el cole y os vienen bien tenerlos, pues podéis adquirirlos en cualquier tienda de informática o bueno, por la web también. Adaptador OTG serviría para adaptar el cable USB a la tablet, ¿de acuerdo? Insisto en que lo mejor son los portátiles. Vale. Bueno, quería enseñar también, si no lo encontráis en ese formato, mm, pues podéis, este también podría ser, ¿vale? Por un lado tiene el USB hembra y por otro lado tiene el USB-C. Este extremo, el USB-C, iría a la tablet y este otro extremo iría al conector macho del cable que lleva luego a la Microbit, a la placa Microbit, ¿de acuerdo? Bien, insisto en esto, en lo que he dicho antes, repito, mejor portátiles que tablet. Respecto al desarrollo, bueno, pues empezar explicando el concepto de alarma y las situaciones, la importancia que tiene el que suene una alarma cuando hay una situación crítica, sea un incendio, sea un golpe de calor, sea algo eh, que necesitemos salir de donde estamos, salir hacia un punto de encuentro seguro. Y luego, bueno, programar ese programita que va a encender un LED al presionar un botón y luego introducir los conceptos de entrada, de sensor de temperatura, lo que voy a explicar ahora. Y por último, personalizar la alarma agregando luces parpadeantes a la pantalla LED o añadiendo un texto, un peligro de golpe de calor a la propia Microbit. Eso es lo que haríamos. Como siempre, tenemos la ficha de la actividad, que viene todo perfectamente explicado. En formato PDF la podéis obtener. Si queréis adaptarla, también tenemos el editable. Descargáis la plantilla
Vuelvo atrás para que lo veáis. Aquí, la ficha de la actividad en formato editable. Le dais a utilizar plantilla y se os guardaría en vuestro Drive, y ahí en el Drive podéis editarla, podéis adaptarla a la situación que estéis con el alumnado que tengáis en este momento. Pues podéis adaptar esa ficha. Incluso, bueno, pues si acaso alguna captura veis conveniente, pasársela al alumnado para que la tenga en cuenta, para que le sea más sencillo seguiros en la explicación de la actividad. ¿De acuerdo? Aquí viene toda la programación básica que nosotros proponemos, que luego podéis, como digo, adaptarla y también modificar la programación, porque lo bonito que tiene la programación es que a cada uno se nos puede ocurrir una manera distinta de hacer la misma cosa y todas van a funcionar. Aquí la creatividad de los alumnos, pues es decir, una vez que se explique la actividad, se expliquen los conceptos, se explique el porqué, pues luego podemos dejar a los alumnos que ellos mismos creen otro programita distinto que también sirva para el mismo propósito, para hacer sonar la alarma en la microbit. Vamos a hacer, es decir, voy a presentar la actividad tal como haríamos. Para entrar en MakeCode no hace falta saber ninguna web concreta, aunque si nos la sabemos, perfecto, vamos directo, pero si no, pues aquí hacemos una búsqueda simple, tal como esta que estáis viendo, poniendo esos dos términos en el buscador, estos dos términos, MakeCode Microbit, pues venimos a esta ocurrencia de todas las que salen y esta sería la web que tenemos que pinchar para entrar en el entorno de programación. Vale, arranca el entorno de programación y aquí ahora tenemos dos opciones. Una opción, como yo he hecho, ya tenía iniciada la sesión para no perder tiempo. He iniciado la sesión teniendo abierta Gmail, entra directamente y no perdemos ni un segundo como acabáis de ver ahora. Si no tenemos abierta ninguna sesión, me refiero a cuentas de Educarés. Si no tenemos abierta ninguna sesión, pues directamente de forma anónima también nos deja crear un nuevo proyecto. La desventaja es que no nos lo llevamos con nuestra cuenta de Educarés, no nos lo llevamos a nuestra carpeta de proyectos, como es mi caso, que estáis viendo aquí, pues distintos proyectos que yo tengo aquí, digamos, en mi repositorio asociado a MakeCode por el hecho de haber iniciado sesión con mi cuenta de Educaré. ¿Qué hacemos en el aula? Con que uno de cada alumno del grupo, de cada equipo, se sepa sus contraseñas de la cuenta de Educaré, es suficiente. No hace falta que todos entren en MakeCode. Basta con que entre uno, se autentica con sus credenciales de Educarés y entra al portal de MakeCode. Si no queremos complicarnos y queremos hacer la actividad sin necesidad de autenticarnos, pues lo podemos hacer, no nos obligan a iniciar sesión. Basta con pinchar este botón en cualquiera de los dos casos, ponerle un nombre al proyecto, yo aquí pues REA plan de fuga, actividad 4. Recomendamos guiones bajos en lugar de espacios, pero si veis que los alumnos no van a ser capaces o le va a costar un poquito más de trabajo o más de tiempo, pues bueno, así también es válido, ¿de acuerdo? De alguna manera que identifiquemos la actividad que estamos haciendo. Y en ese momento se nos despliega el entorno de programación. Luego voy con la parte hardware. Voy a explicar primero el entorno de programación de la microbit y después, una vez que tengamos hecho el programa, paso a explicar las partes de la microbit y cómo se lleva
la programación que hemos hecho a ese hardware. Habría que dejarle claro al alumno que esta es la parte software, la parte de lógica, y la microbit, que es la segunda parte que voy a explicar, sería la parte hardware. Comenzamos. En la parte izquierda tenemos de forma virtual lo que es la placa microbit. Aquí van a ir apareciendo, no todas, pero sí bastante, concretamente en esta actividad, todas. Cuando avancemos en otras actividades, hay cosas que no aparecen en el emulador virtual, pero concretamente en esta actividad, todo lo que hagamos de programación va a aparecer aquí y nos va a servir para testear el programa antes de llevarlo al dispositivo físico. Con lo cual va a ser una ventaja enorme porque vosotras en el panel de clase vais a poder guiar al alumnado y cuando ya tengáis el programa hecho, lo pasamos a la placa. En esta parte, como digo, el simulador virtual. Aquí tenemos el grupo de comandos, de categorías de comandos que vamos a poder dar a la placa. Y en esta zona tenemos la parte de programación. Y luego tenemos distintos menús de herramientas por la parte de arriba y otros por la parte inferior. Aquí podríamos incluso cambiar el nombre del archivo. En esta parte podríamos tocar y decir, vale, pues ya me he equivocado en algo, lo renombro, y no es que lo renombre y se cree otro nuevo, sino que ese mismo se renombra y se guarda con el nuevo nombre que le pongamos. Debajo de la categoría, de cada una de las categorías, lo mismo que pasaba con Scratch y más o menos con la misma idea, pues tenemos distintos bloques que nos van a servir para programar la placa microbit. En el bloque básico están bloques que afectan a la pantalla. En la entrada, los distintos sensores, música para activar el reproductor, el altavoz. Y luego aquí señales de radio, bucles, lógica, variables, parte de matemática. Nosotros, por supuesto, no vamos a verlo todo en este webinar, sería imposible, y voy a ir a explicar la actividad. En esta parte es donde vamos a arrastrar los bloques. Si yo arrastro un bloque, por ejemplo, y bueno, me equivoco y no quiero tenerlo, pues pinchando y arrastrando lo dejo caer ahí y desaparece de la zona de programación. Vamos a tener dos bloques por defecto, que son al iniciar y el para siempre. Al iniciar se refiere a qué quiero que ocurra cuando se inicie por primera vez la placa, cuando le demos corriente, cuando de alguna manera le demos corriente a la placa y al interruptor on, y luego, una vez que pasa esto, se ejecuta el para siempre. Nosotros, como básico, le vamos a mostrar en este tercer bloque que pone mostrar icono, podemos decirle que al inicio muestre un tic de OK. Fijaos que aquí en el entorno virtual, en el emulador virtual, ya aparece ese tic y nos está dando idea de qué va a pasar si nosotros lo descargamos a la placa física. Es decir, cualquier cosita que ahora en esta actividad ponga aquí se va a ir reflejando en la parte izquierda. Y ahora, voy a explicar primero cómo viene en el REA y después podemos hacer, como decía antes, alguna modificación. La idea es que en esta entrada vamos a tener un bloque que lo estoy señalando aquí ahora mismo, que es el bloque de temperatura. Y este es el que nos va a ayudar, a detectar si la temperatura supera ese umbral que nosotros consideramos peligroso o no. Lo puedo poner por aquí, ¿vale? Porque lo podemos de forma didáctica, quizá, tal como lo estoy explicando, vosotras ahí tenéis más pedagogía que yo, porque conocéis al grupo que tenéis delante, sabéis cuánto pueden
absorber de conocimientos, pero esta variable de temperatura ya quiere decir que detecta de alguna forma la temperatura que va a tener el ambiente donde tengamos la microbit. Y ahora, el concepto de bucle habría que enseñarlo también para que entiendan el concepto de mientras. El mientras de forma natural, traducido no, sino la forma conceptual de decir mientras es, pues, hasta que no pase otra cosa distinta a lo que nosotros damos como la condición del mientras, vamos a ejecutar o vamos a estar en el estado que esté dentro de este bucle. El concepto de bucle habría que explicarlo como algo que se repite hasta que ocurre cosa distinta de lo que ponemos en la condición de salida. En este caso, hay aquí una condición de salida falso y hay que cambiarla. Hay que cambiarla por mientras que algo. Tengo aquí la lógica y en la comparación tengo este bloque que lo voy a sustituir por ese falso. Solo cabe ahí. Es decir, por mucho que yo me empeñe en ponerlo en otro sitio, solo ese bloque de comparación solo cabe ahí. Estamos haciendo una comparación aquí 0 con 0, pero no me interesa esa comparación, me interesa saber si la temperatura ha superado, y para ello tengo el mayor o igual aquí, lo despliego, si la temperatura ha superado y elijo ese mayor o igual, un umbral de temperatura. En el REA nosotros tenemos una temperatura de 40 grados para hacerlo más real, para que vean que, bueno, pues el golpe de calor no es solo una noticia que sale en el telediario, sino que es algo que puede suceder en un momento determinado, que es algo peligroso, que es una cosa que puede llevar asociado una alarma. Entonces nosotros tenemos ahí en el REA el 40. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando la microbit detecte una temperatura superior a 40 grados? Bueno, pues vamos a sacar un bloque de música, uno de la categoría música, que va a ser este, lo vamos a colocar dentro y le vamos a decir, perdón, ese no me conviene. Sí. Voy a ocultar esa parte para que me quede más sitio aquí en la pantalla. Habíamos dicho ese bloque y este otro. Oculto, para ocultar basta con hacer así, ¿vale? Si no lo habéis manejado nunca el entorno, lo cuento. Cojo este bloque, decía, este de reproducir secuencia melodía. Aquí ya hay una melodía predefinida y le digo que entre en bucle en segundo plano. Y aquí la melodía la puedo personalizar. Basta con poner una escala, por ejemplo. Esa escala puede sonar así bonita, o bien, si yo aquí, en lugar de 120, le pongo un 800 o un 900, pues ya estamos reproduciendo una melodía que a lo mejor ya sí se asemeja, esa melodía ya sí se puede asemejar a una alarma. ¿Vale? Entonces, la idea sería reproducir esa secuencia que no tiene por qué ser esta, la he puesto yo al azar, en el REA viene otra distinta y vosotros podéis elegir otra distinta, pero si nosotros ponemos aquí algo así, como esto, pues ya empieza a sonar cualquiera de ellas, ya empieza a sonar un poquito estridente y ya está, ya con eso es suficiente para simular la alarma. A la vez, pues a la vez puedo poner mostrar en la microbit algo de eh, golpe de calor. Una frase que ponga golpe de calor. Y de esa forma aparecería aquí la microbit ha cambiado respecto a como estaba antes. Aparece en cuanto que armo el bucle, aparece el termómetro aquí y yo puedo simular qué ocurriría pinchando
y llevando esto hacia arriba. Si llevo esto hasta 46 grados, ya empieza a salir aquí la frase golpe de calor y no sé si lo escucháis, pero yo sí lo estoy escuchando el sonido de este bloque que está reproduciendo esa melodía que he configurado. Puedo bajarla y cuando termine el bucle que le he puesto ahí, ya terminaría. Para asegurarnos de todas formas de que termina de verdad, pues voy a parar aquí. Voy a meterle, para asegurar que termina, voy a meterle otro bloque que cuando baje la temperatura, pues que pare todos los sonidos. Es decir, que cuando salga de este bucle, cuando salga de ese bucle, detenga todos los sonidos. Si ahora, por ejemplo, ahora está en 21, no entra en el bucle, no va a sonar la alarma. Si sube la temperatura, la microbit detecta una subida de temperatura, empieza a sonar la alarma y cuando de nuevo baja la temperatura, que la estoy simulando, pues saldría de ese bucle cuando termine y ahora termina el bucle y ejecuta este bloque de aquí de parar o detener todos los sonidos. ¿De acuerdo? Lo enfoco para que lo veáis, quito eso y enfoco lo que sería la actividad. Esto es lo que tenemos en el REA y esto es lo que pedimos que se explique a los alumnos, que esa es la programación, no hay más. Variantes, pues sí, pues, como decía antes, podemos hacer variantes y dejar esto un poquito al lado y meter en lugar de un mientras un if aquí. En lugar del mientras poner un if. Bueno, pues también. Es decir, que ahí ya podemos variar el programa como queramos. Reproducir otra melodía distinta a la que yo he configurado. Poner aquí, en lugar de mostrar cadena golpe de calor, pues a lo mejor poner aquí esta matriz de LED. En lugar de eso, quitar este bloque y mostrar aquí un signo de admiración o un triángulo de alarma. Es decir, variantes, las que se nos ocurran y por supuesto, si nos apetece y tenemos tiempo, nos sobra tiempo, dejar a los alumnos que ellos y ellas eh, saquen su creatividad y hagan cosas distintas a las que les hemos enseñado nosotros. En principio, lo dejo como está en el REA, pero que sepáis que podemos adaptarlo y podemos invitar a los alumnos a que hagan cosas distintas. Dicho esto, esta es la programación. Estamos viendo aquí con el emulador, hemos comprobado que funciona. Subiendo aquí la temperatura suena la alarma cuando subimos por encima de 40 grados. Cuando la dejamos ahí ya en 11 grados y él termina ese bucle de aquí, del, de la melodía hasta que termina el bucle, ya se sale por aquí, detiene todos los sonidos y ya vuelve esto a la normalidad. Si queremos, aquí la microbit se va a quedar muda. Una cosa que podríamos meter duplicando ese bloque, pues sería venir aquí y decir que todo está ok. De nuevo, una vez que pasa por aquí, se borraría este tic y cuando para todos los sonidos y ya vuelve otra vez a la normalidad, pues podemos mostrar de nuevo el icono. Es otra variante que podríamos hacer para indicar de nuevo que está todo ok y que no corremos peligro. Dicho esto, esa es la programación, hay que descargarla al dispositivo físico. El dispositivo físico, como os decía antes, es esta microbit. Luego la muestro en una foto. Está enganchada, en este caso, al ordenador a través del cable USB de una manera o de otra. Si es con la tablet, metemos el OTG. Si no es con la tablet, el cable normal. Vinieron, mínimo tenemos en los colegios una microbit por cada unidad de primaria y un cable. Una microbit y un cable por cada unidad de primaria. Tenemos como mínimo en los coles. De ahí en adelante que alguien ha comprado microbit aparte, pues también, pero por lo menos garantizamos que tenemos una por cada unidad. Las podemos coger y para el día de esas, cogerlas, solicitarlas al secretario y reservarlas para el día que vayamos nosotros a hacer la actividad con nuestros alumnos. Una por cada grupo de alumnos. Ahora, una vez que tenemos la tablet,
enganchada con ese cable, venimos aquí al botón de descargar, este que tenemos aquí en la parte inferior izquierda del entorno de programación, y hacemos el asistente. Ese asistente ahora se ha descargado porque este ordenador ya conoce a la Microbit y lo ha hecho de forma inmediata. Vosotras podéis tener algunas ventanas más en un asistente que va a aparecer ahí y tendríais que seguir ese asistente para conectar la Microbit al entorno de programación y que se descargue el programa, para que la conozca, porque aquí ya la tiene reconocida y lo ha hecho de forma inmediata. La primera vez que un ordenador se le conecta a una placa Microbit, pues aparecen una serie de ventanas para que sigamos el asistente. Es muy sencillo, es un asistente normal y lo tenemos también en el REA, lo tenemos con capturas de pantalla para que lo veáis los 3 o 4 clics que hay que hacer para conseguir hacer la descarga. Puede ocurrir que, sobre todo, si estáis trabajando con entorno Linux, os puede ocurrir que lo que ocurra sea que se descargue así como estáis viendo. Esa pantalla lo que ha hecho es descargar este archivo con extensión .hex a la carpeta de descargas. Lo muestro, lo voy a mostrar. Este es el archivo que se ha descargado. Si yo cojo y le digo copiar y después vengo aquí al explorador de archivos, a la Microbit, que se está comportando como un pendrive, abro esa Microbit y botón derecho pegar, haría la misma tarea de forma manual que ese descargar que habéis visto de forma automática. Insisto, puede ocurriros sobre todo con ordenadores con el sistema operativo Linux. Si no funciona este descargar, pues botón derecho desde aquí botón derecho pegar. Y estamos haciendo lo mismo. No vais a ver el archivo .exe aquí porque el sistema lo oculta, pero está ahí. ¿De acuerdo? Está ahí. De hecho, lo podéis comprobar que está ahí porque aparecerá este tick que aparece en la Microbit, va a aparecer en la vuestra, con lo cual lo podéis tener, pero que sepáis que os puede ocurrir, ¿de acuerdo? Lo explico porque nos pasa muchas veces en los colegios que abren con Linux y en Linux pueden ocurrir estas cosas, que sepáis que no tiene importancia ninguna, que aquí el truco está en saber que esta Microbit se está comportando como un pendrive, la tenéis aquí, igual que un pendrive, y que lo que hay que hacer es pues pegar aquí el archivo que va a estar, inicialmente lo ha descargado en la carpeta de descarga, lo cogéis de la carpeta de descarga, os lo lleváis aquí con copiar y pegar y listo, ¿vale? A partir de ahí ya la Microbit, como veis, empieza a funcionar. Y ahora voy a explicar un poquito en qué consiste o en qué tiene esa Microbit. Bien, la Microbit tiene a simple vista una serie de diodos LED. ¿La veis, verdad? Confirmadme, porfa, Sí, porque sí, la sí, vemos. la veis en grande. Sí, sí se Tiene ve. una Sí. serie de diodos LED, que es los que habéis visto en el emulador o los que habéis visto aquí cuando os la he mostrado, la que tengo enganchada al ordenador de forma física. Y resulta que esas lucecitas, esos diodos LED, además de emitir luz, son capaces de recibir luz del ambiente. De manera que nos puede venir bien también para detectar oscuridad o detectar luminosidad máxima. Es otro programa, es otra utilidad y no viene a cuento en este REA, pero que lo sepáis, que esa pantallita nos puede venir bien para detectar niveles de luz del ambiente. Aquí vamos a tener un sensor táctil, el micrófono, que lo estoy señalando ahí, y luego tenemos en esta parte el botón A y el botón B. Por aquí abajo tenemos pines de conexión que con los cables cocodrilo los podemos usar o incluso con otro adaptador que tengo por aquí, pues podemos llegar a usar la totalidad de esos pines. No es el caso tampoco en nuestra actividad, con lo cual pasamos un poquito a verla por detrás. Por detrás la Microbit, ahí la tengo aumentada también. Tenemos aquí arriba
veis que tengo señalado en rojo mm, dos diodos LED, uno en rojo, normalmente está en rojo, y otro en ámbar. También os lo muestro aquí en la cámara. Se corresponden con eso. Uno, el rojo, nos da señal visual de que la placa tiene corriente, está alimentada de alguna manera con pilas o en este caso mío con el ordenador, con cable USB. Y el otro ámbar, pues lo que nos está diciendo es que la placa está programada, que tiene un programa dentro. Son los dos sensores que vamos a ver a simple vista y son, pues, esto de forma visual los podemos apreciar. Y luego destaco aquí también a la derecha este conector JST, que lo tenéis aquí, y que nos va a servir en algún momento para ponerle un portapilas como el que veis que tengo aquí en la mano, ¿vale? Ese portapilas podríamos enchufarlo aquí, son dos pilas AAA las que lleva, y podríamos llevarnos la microbit al patio a tomar temperaturas en el patio, que una actividad en esto podría ser ver qué temperatura hace en el gimnasio o qué temperatura hace al sol, qué temperatura hace a la sombra, no sé, explorar otras situaciones con el alumnado. Lo destaco por eso, porque alguien puede decir, vale, ¿cómo llevo? No voy a ir con el portátil, con el cable, con la microbit, no, con que llevéis un portapilas como este, con dos pilas de AAA, ya está, ya es suficiente para alimentarla a través de este conector JST. Bueno, este no lo tengo señalado, pero no cuesta trabajo ninguno. Este es el botón de reset para eliminar el programa de la placa y volverla, formatearla, digamos, formatearla no, pero sí que hacerle un reset. Y luego tenemos, bueno, pues el conector del medio, que es por donde hacemos coincidir el cable, el extremo del cable micro USB. Por otro lado, tenemos aquí este que señalo, este chip que señalo es el procesador. Aquí a la derecha, un coprocesador. Este es un altavoz, que ahí esa señal de alarma la está reproduciendo gracias a este altavoz que tiene aquí. Y luego tenemos aquí una cosa muy interesante que es un acelerómetro y un compás. El acelerómetro, este chip permite detectar movimiento en la placa, movimiento en tres direcciones, en X y Z, de manera que podemos hacer otro tipo de, bueno, otro no, muchísimos proyectos con la microbit, de manera que podamos hacer una brújula, la metemos en una caja y podemos saber si esa caja se mueve o no, con la microbit dentro y un portapilas, por supuesto, porque lleva ese acelerómetro que es capaz de detectar movimiento. Lo vamos a usar, ese acelerómetro lo vamos a poner en marcha en la actividad 5 cuando hagamos un podómetro digital y podamos contar pasos a través de la microbit. Y bueno, por abajo pues destaco también los pines de PIOS de entrada-salida, los 3 voltios y el GND. Puede haber en el colegio, porque esta imagen que estoy mostrando es de la versión 2 de la microbit, puede haber en algún colegio placas más antiguas que tengan la V1, pero para los proyectos que estamos haciendo nosotros aquí, suficiente también. No hace falta irse a la V2, aunque ya decía antes, garantizamos que como mínimo una placa con características V2 como la que estoy mostrando en pantalla, tenemos en cada colegio, por cada unidad, una placa. Y creo que he terminado, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta. La actividad, eh, vuelvo a, vuelvo a ella para que la veáis por si acaso. Dejo de compartir eso y comparto para esta parte donde tengo. Insisto, este es el código y oculto esta parte y lo dejo ahí en pantalla para que lo podáis tener. Lo tenemos también en la ficha, pero este es el código que se pide en la actividad. Por supuesto, como decía en webinars anteriores, no pretendemos que esto lo hagan los alumnos, lo descarguen el código o se lo demos sin explicación previa. Lo bonito de esta actividad, lo interesante, lo que de verdad
nutre al alumnado es toda la explicación, todo el REA, todo el sentido que le damos con la alarma al REA. Y ahora sí, creo que si no tenéis ninguna pregunta, pues podemos dar por terminado el webinar. Bueno, pues ya está. Entiendo que no tenéis ninguna pregunta y nada, desearos suerte, daros las gracias por estar aquí y por tener la iniciativa, la inquietud de llevar el REA al aula. Nos vemos el próximo lunes, ¿de acuerdo? Venga, feliz semana. Venga, muchas Muchas gracias. gracias, Antonio. Gracias, hasta luego. Venga, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima.